Muy buenas noches. Tenemos para hoy la liturgia de la palabra del día 27, viernes 27 de mayo. Bueno, vamos a ver qué nos tiene la liturgia para hoy. Iremos a nuestro misal. Bueno, tenemos la fiesta de Nuestra Señora María Auxiliadora, otra fiesta, ¿no?, de la Virgen Santísima en la advocación de María Auxiliadora. Bueno. Sí, viernes 24. Había dicho viernes 27, es viernes 24. Muy bien, veamos qué nos tiene la primera lectura. No, continuamos con el apóstol Santiago, capítulo quinto, versículos del 9 al 12. Nos dice: hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez está a la puerta. Bueno, no murmuren, dice, ¿no? ¿Qué es murmurar? Murmurar es lo que hacían los israelitas en el desierto, ¿no? Cuando murmuraban y decían: no tenemos comida, esto está mal, nos hubiéramos quedado en Egipto, despreciar todo lo que había hecho el Señor, ¿no? O sea, Dios sacándolos de la esclavitud. Y en varias ocasiones murmuraban y el murmurar ya implica algo negativo, ¿no? Por eso aquí dice, eh, no murmuren, ¿no? No murmuren, para que no sean condenados. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Murmurar es hablar mal, en realidad. A veces tenemos la impresión de que murmurar es como hablar bajito, y es precisamente una señal, ¿no? No queremos ser escuchados como abiertamente, porque ¿no? Estaríamos hablando mal. Entonces, el murmurar es una falta especialmente contra Dios, ¿no? ¿Qué nos puede llevar a la condenación eterna? No al juicio, no, sino a la condenación. Entonces dice: miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia el sufrimiento de los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Esa era, digamos, la vida de los profetas, ¿no? Hablar en nombre de Dios, advertir al pueblo cuando estaban mal y recibir como respuesta la muerte, ¿no? O el odio, la persecución, el maltrato, porque no les gustaba, ¿no? Especialmente a los israelitas, que los profetas les recordaran la alianza, ¿no? Que no cometieran pecado, que no se fueran con otros dioses, ¿no? Que no cometieran idolatría, bueno, todas esas cosas que eran, estaban en contra de Dios, sobre todo la idolatría, el maltrato, ¿no? El irrespeto entre hermanos, muchas cosas. Y entonces, para sacárselos del camino, lo que hacían era matarlos. Entonces, claro, sufrimiento de los profetas. Eh, Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Dichosos, ¿no? Es como decir bienaventurados, bendecidos, dichosos. A quienes perseveraron, ¿no? O sea, no porque el pueblo los ignoraba o los maltrataba o los hacía sufrir, ellos eh, dejaban de hacerlo, ¿no? Continuaban. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Bueno, el caso de Job, ¿no? Que
Es ejemplo de la paciencia, la perseverancia, la longanimidad, ¿no? Todas esos dones que vienen precisamente de Dios y que a pesar de todo lo que sufrió, todo él fue, estuvo firme siempre, ¿no? Fiel a Dios. No murmuró, no renegó. Ese es otro sinónimo, renegar de Dios, ¿no? Que es lo que le decían los amigos, ¿no? Que renegara de Dios por la suerte que le había tocado. Y al final el Señor lo recompensó. ¿Por qué? Dice, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Bueno, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que el sí de ustedes sea sí y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. O sea, Santiago sabe del peligro de jurar, ¿no? De jurar en vano, o de jurar y quedar mal, porque el jurar era jurar por Dios, no juren, ¿no? El hecho de jurar, bueno, aquí dice no juren, ¿no? Pero eh, se podría jurar siempre y cuando uno pudiera cumplir, ¿no? El juramento. Entonces aquí Santiago dice, no juren, mejor no juren, que es lo que sea así, lo que sea no. Pero cuando se invoca en un juramento el nombre del Señor, ahí viene el peligro porque el enemigo está, ¿no? Para hacernos caer, precisamente. Bueno, muy bien, vamos al Salmo responsorial de este día, el Salmo 102, cuyo responso es, el Señor es compasivo y misericordioso. Dice el salmista, bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. En otras palabras, estaríamos diciendo que hay necesidad, ¿no? De bendecir al Señor, de agradecer al Señor, de alabarlo y no olvidar sus beneficios, o sea, lo que nos ha dado, que en otras palabras sería agradecer, ¿no? Esta bendición es una acción de gracias, una, una alabanza en el sentido de agradecer. No te olvides de sus beneficios. Por eso hay que bendecir al Señor. En el Antiguo Testamento era ¿no? También era presentarle eh, ofrendas o sacrificios, ¿no? De acción de gracias, de agradecimiento. Ya en el Nuevo Testamento será acción de gracias o eucaristos, Eucaristía. Bueno, dice, continúa, el Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. Esta es una forma de antropoformizar, digamos, ¿no? O sea, el enojo de Dios, la ira de Dios, el rencor, para hacerlo entendible eh, sobre lo que sucedía entre ellos, ¿no? El odio, el rencor, la ira. Pero el Señor es compasivo y misericordioso, ¿no? No es que el Señor esté enojado o esté con ira, ¿no? Es
digamos, justo, ¿no? Eso sí, Él espera que todos seamos, eh, nos portemos bien, ¿no? Hagamos obras de misericordia, de amor, cumplamos el mandamiento del amor y nos llama, ¿no? Cada día a hacerlo. Pero en el Antiguo Testamento estas dos palabritas eran, ¿no? Compasivo y misericordioso. Eh, Rahum, ¿no? Y el Gesed, la misericordia, que eran términos del Antiguo Testamento y que quedan en el Nuevo Testamento ya, ¿no? O sea, que se conservan. Es la compasión, la clemencia y la misericordia. Son tres cosas que, eh, como características de Dios, ¿no? Son positivas, ¿no? Ser compasivo, ser clemente y ser misericordioso. Bueno, como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama, ¿no? O sea, amar al Señor, eh, porque es compasivo y misericordioso, ¿no? Nos perdona, nos atrae, nos llama cada vez, ¿no? Y recuerden, esto es Antiguo Testamento. Hace la comparación con un padre, ¿no? El padre o la madre que ama a sus hijos, ¿no? Y nos perdona cuando hacemos mal, ¿no? Nos corrige, obviamente también, pero la compasión, ¿no? Resalta la compasión. Pues la compasión, la misericordia del Señor. Atributos divinos, ¿no? Especialmente la misericordia. Bueno, y vamos al Evangelio. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Dice San Marcos, en aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania. Y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. O sea, los fariseos no eran sinceros, ¿no? Siempre tenían eh, preguntas que, con las cuales ellos querían comprometerlo, ¿no? Para cogerlo en la trampa, para o sea, tenderle una trampa, ¿no? Esa era, pero él los conocía, obviamente. Los fariseos quiere decir los sacerdotes, los escribas, los letrados, ¿no? Los que inclusive hacían parte del Sanedrín. Entonces le preguntan, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Bueno, uno podría eh, pensar cuál era la trampa, ¿no? Si decía que sí, a diferencia de si decía que no. En todos los casos le tenían ellos una respuesta, ¿no? Bueno, veamos la respuesta. Él le respondió, ¿qué les prescribió Moisés? O sea, les va a enseñar aquí. O sea, ellos saben, ¿no? Pero pues les va a hacer caer en el error. Ellos le contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa, lo que se llama el documento de repudio, ¿no? O el libelo, también se conoce en el argot legal. Entonces sí, Moisés permitió el divorcio. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero no era así desde el principio. Y esta versión dice,
pero desde el principio, bueno, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. ¿Sí? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Bueno, Moisés entonces les permitió, ¿no? el, el divorcio, pero debido a la dureza del corazón de ellos. Porque los judíos, eh, al, al divorciarse, podían escoger cualquier excusa, ¿no? Para darles el documento de divorcio. O sea, la rechazaban y con eso quedaba divorciado. Pero imagínense cuánta clase de excusas, ¿no? Podría haber por cualquier cosa. O sea, ya no les gustaba, se cansaban y entonces ya podrían inclusive inventarse alguna falta, ¿no? Que era pequeña, pero o- podían hacerla grande. Desde el principio, al crearlos, los hizo hombre y mujer, se refiere a Adán y Eva, ¿no? O sea, el matrimonio no es invención humana, es un un aspecto divino de que Él bendijo a Adán y Eva, ¿no? Los unió en matrimonio y los bendijo, ¿no? Y les dijo, eh, multiplicaos, sed productivos, fructíferos, dad fruto y multiplicaos y someted la tierra, bueno, todo eso. Y al hacerlo aquí nos explica, ¿no? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne, que es lo que es el matrimonio, ¿no? El matrimonio ya no son dos, sino es una sola carne. Porque hay una doble entrega, ¿no? En el rito del matrimonio se entrega el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Entonces, yo soy tuyo, ¿no? Y luego la mujer dice, yo soy tuya. Entonces se pertenece, ¿no? Se hacen uno. Ese es el sacramento. Entonces ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Este es el gran misterio del matrimonio, que es, lo dirá San Pablo luego, que es como el Cristo y su iglesia, que se unen, se hacen uno, ¿no? El cuerpo místico de Cristo, su iglesia, de la cual Él es la cabeza. Y la cabeza y el cuerpo son uno, no se pueden separar. Eso lo dirá luego San Pablo, ¿no? Así, y el gran misterio de la iglesia, ¿no? Que es el hombre y Dios, uno, un cuerpo. Bueno, ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Grave, ¿no? Entonces a ellos ya les explica, si uno se divorcia y se casa con otra, comete adulterio. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces en los dos casos, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, al estar unidos, al ser uno, ¿sí? Ya no se pueden divorciar. Aquí, según San Marcos, ¿no? Veremos en otro evangelio algo adicional. Pero según San Marcos, si ya está casado y se divorcia, o sea, se separa, ¿no? Y se casa con otro o con otra, hay adulterio, comete adulterio.
Entonces, con eso, los judíos, uno podría entrever, quedaron, ¿no? Con la respuesta del pecado, ¿no? Que se comete. Bueno, muy bien. Muchas gracias y bendiciones.